Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos dando lugar una vez más al seminario anual de escuelas. Este es el 4º año que lo llevamos adelante, miembros de la Escuela Federal de Montevideo. Y en esta ocasión les presento a Octavio, que va a trabajar sobre los escritos de Lacan, que es los textos que elegimos para este ciclo de este año, y va a trabajar sobre el texto de Kant González. Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias a la presencia de esta tarde hoy. Muchas gracias también a la Escuela Freudiana que, bueno, relanza el Seminario Anual de Escuela, donde este año, a diferencia de otros, vamos a trabajar escritos, ¿no? Ahí está. Bueno, arranco. La idea, yo preparé algún breve texto y la idea es que podamos discutir después sobre estos temas. Kant González. Este texto, que desde nuestra lectura tiene indudable valor conceptual y poética por sí mismo, nos interesa en particular por el momento crítico, considero, en que nuestra sociedad se encuentra respecto a la violencia del macho contra la mujer que considera su objeto. Violencia machista, como se usa nuevamente para decir, para nombrar, una exposición sintomática que se hace recurrente en nuestro tiempo y lugar. Recuerdo que a finales del siglo pasado y principios del presente, este tipo de violencia se la llamaba con otras enunciaciones, que creo vale la pena recordar. Por ejemplo, se la llamaba violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género, hasta ahora renombrándose como con una de sus nominaciones más antiguas, más primarias quizás, si por primario entendemos una cierta proximidad a lo animal. Nombres que traigo a la memoria porque nos permiten visualizar la amplitud del problema que hoy, no sin razones de fuerza, se ve reducido lamentablemente a un problema maniqueo. El bien y el mal enfrentados dramáticamente, poniendo en actualidad la pregunta kantiana por la función de la ley ante la pregunta: ¿la bolsa o la vida? Entendida la bolsa no solo como la cosa a ser robada, sino también como la función ética de la ley en dar sentido a aquello que un sujeto considera que son las condiciones humanas de su existencia. Es decir, dicho en otro lenguaje, los muros del fantasma que le aseguran una cierta creencia, neurótica o republicana, de su ser en el mundo. ¿Es posible una vida donde la bolsa kantiana de los objetos prácticos y puros, que suponemos portadores de los emblemas modernos de la felicidad, sea tomada por el otro? Situaciones límite, sobre todo cuando la bolsa está en juego en eso que se llama el amor-odio, la pasión y los testigos de esa pasión, es decir, comúnmente la familia, los hijos, los otros, y la expresión de la ley a través del Estado, es decir, los jueces, las leyes, en su función o disfunción. ¿Qué lugar tiene la ley moral
en estas expresiones patológicas en sentido kantiano, como expresiones del patos, de la pasión y de la inquietud del ser, sobre todo en momentos de impas subjetiva? Ley moral que encuentra su prueba empírica, para Kant, en la voz de la conciencia. Hallazgo este de la voz de la conciencia que enloqueció de felicidad al filósofo alemán. Experiencia pura del significante, donde el sujeto literalmente no tiene ni pies ni cabeza y está sumergido en sus cavilaciones mentales a través del significante, de los cuales se despeja la axiología ética en la presencia de esa voz que dicta al sujeto su deber hacer. ¿Qué lazo posible se teje entre la ley moral kantiana, expresada empíricamente en esa voz, y su expresión institucional en la administración pública que debe su sustento a que esa voz le da el imperativo categórico que se hizo supuestamente letra en las leyes de la República? Punto crítico donde las leyes se desvanecen en un sopor que es sustituido por el opuesto del acto que no vacila en su incompetencia. Una ley moral cuyo imperativo categórico, kantiano, se disipa por inoperancia en nuestra lamentable expresión pública de la justicia, la cual, con su lentitud operativa y parsimonia conceptual, va muy lejos y atrás de lo real del asunto que se pone en juego cuando la función de separación de los cuerpos se ve perturbada al grado máximo del asesinato. Separación de los cuerpos, entendido como efecto necesario de la ley para la convivencia social, sea pública y sobre todo íntima. Efecto deseable de la ley que justamente se ve trastornada y hasta cuestionada en su función. Estos crímenes, los feminicidios, ponen en evidencia muchas fallas, y una de esas fallas es cierto borde de desfallecimiento de la ley, y no solo del sujeto victimario. Situaciones límites donde el crimen no acontece por desconocimiento de la ley, sino por impulso, arrebato, pasión, pero también, y no pocas veces, por mandato sistemáticamente planificado. Mandatos compulsivos o sistemáticos que están entramados en los discursos del otro, o dicho de otro modo, son formaciones del inconsciente determinados por significantes que operan como amos del sujeto en su actividad, en su íntima relación con el goce, reconocida en la síncopa con el objeto. Borde de la barbarie en nuestra civilización al que nuestro tiempo nos arroja, desde el cual leemos este texto de Lacan en esa intersección entre la ley moral determinada por el supremo bien y su objeto de aplicación, los cuerpos. Esos cuerpos, en su supuesta autonomía que les otorga la ley, es lo que cuestiona Sade, haciendo catecismo explícito en su tiempo del supremo mal, el cual, en su enunciación más conocida, proclama el derecho al goce del cuerpo del otro hasta su desvanecimiento. He ahí un fantasma, dice Lacan. Este Kant con Sade nos permite establecer algunos puntos de referencia tanto de situaciones sociales y
y sus alteraciones y transformaciones en curso, y su relación con situaciones clínicas evocadas aquí por la vía de la metáfora conceptual que nos permite la teoría. La lectura de algunos de los puntos de este texto, Kant con Sade, hace las veces de esa dimensión teórica que intenta dar cuenta de un conflicto entre los sexos. Esos sexos que en la tradición inmemorial están llamados a relacionarse. Con placer, dirá Aristóteles, ya que si no existiera tal placer, no se juntarían, dice el filósofo antiguo. Sexos que se unen por amor, dirá el supremo bien para Kant, o por amor-odio, dirá Kant.